¿Cuántos cuestionamientos tengo al día en cuanto a mis relaciones sociales y mis reacciones como individuo? Hola, yo soy Vero. Yo soy Pablo y esto es Binocular. Un podcast donde nos cuestionaremos el funcionamiento del mundo actual, planteando reflexiones interesantes acerca de la vida cotidiana. Lanzando preguntas sin contestar, permitiendo que cada uno crea su propio criterio desde nuestra propia libertad. Binocular es una charla entre amigos, viendo a través de la ventana y ajustando los lentes de nuestros propios binoculares. Para poder deconstruir el animal social que somos y lo hagamos contigo, acompañándonos con una copa de vino tinto, Un café, una chela o nuestra bebida favorita. Hola, bienvenidos a el tercer episodio de la temporada 2 de Binocular. Estamos contentos de que seguimos con este mood de ahora tener invitados. Y esperamos también les haya gustado el podcast pasado, donde tuvimos también a un invitado y pues vamos ahorita como a empezar a presentar. Pues les vamos a presentar un poquito aquí a Marisol, que pues a pesar de ser una pro en muchas cosas, es una muy muy buena amiga también de nosotros y nos encanta cotorrear y platicar con ella. Entonces pues este es un tema que vamos a dar pues bastante interesante, pero pues vamos empezando. Yo soy Pablo Laflor. yo soy Vero Villalobos. Y pues les presentamos a Marisol Ruiz Velasco. Es una amiga que pues de profesión es abogada, sin embargo también tiene una maestría en terapia gestal y es astróloga. Entonces de ahí sacamos un poquito el tema de que parte de lo que queríamos como platicar y todo es de personalidades. Si recuerdan, de lo que habíamos hablado es que pues el podcast en general pues tiene que ver con relaciones sociales y cómo actuamos como humanos, ¿no? Y hacer un poquito de introspección en eso. Así es. Entonces, Pues iniciamos si quieren y así directo con la pregunta y bienvenida Mar, porque le decimos Mar sin filtros. Así es. Bienvenida, amiga. Muchas gracias, qué emoción de estar aquí, ¿eh? No, a ver pues cómo se ponen gracias, los catorrazos. nosotros encantada de pelear contigo. Gracias, yo también aquí. no hay algo como tan de riña real. Ajá. que luego nos llegan los comentarios de que si nos agarramos a golpes con Lalo, ¿qué pasaba? Pero Casi, yo lo vi con un ojo morado saliendo aquí. detrás de cámara. Bueno, pues vamos. Salud. Salud. Gracias, Marisol, Salud. por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por vernos, muy bien. Y pues vamos empezando con la primera pregunta. A ver, adelante. ¿Qué es personalidad? A ver, Marisol. La pregunta a los 64,000. Cuéntanos. Ok, vamos a ser muy coloquiales. A ver. Ok, personalidad básicamente son todas aquellas características, tanto genéticas, es decir, con las que un individuo nace, como las que va adquiriendo en el camino por todas esas situaciones que va viviendo en el día a día, que hacen que esta manera de reaccionar o de actuar del individuo sea predecible. Es decir, puede ser este grupo de, de características, de adjetivos, vamos a pensarlo así, que van a ayudarnos a describir el cimiento y la base de una persona. Okay. Entonces, en función a eso, podemos hacer diferentes tipos de categorías y saber más o menos cómo reaccionan los tipos que tienen ciertas características en común. Y entonces hacemos unas agrupaciones, así como hacíamos en la primaria que decíamos. Y circula todos los que son dulces de este campo semántico, ¿no? O todas las que son los lugares de este campo semántico, ok. Entonces, todas las personas que comparten ciertos rasgos, vamos a agruparlos en un temperamento específico con ciertas características y eso es su personalidad. Que son como los arquetipos. O los tipos de personalidad. Son arquetipos, tipos de personalidad, endotipos, ya nos vamos a signos de zodiaco, enneagrama,
Hay muchísimas clasificaciones que ustedes pueden revisar en internet, muchísimos test que podemos hacer para determinar cuál es nuestra personalidad, numerología. Ninguna está peleada con la otra, todas son complementarias y eso es importante destacar. Se me hace interesante una de las partes que dices porque usaste la palabra que son predecibles. Sí. Se me hace bien interesante eso y tal vez tiene que ver con mi personalidad, pero creo que de repente como el hecho de que estereotipemos a algo o a alguien como algo que ya es, nos da ciertas facilidades de interacción, ciertas facilidades de algo, pero para mí, por ejemplo, personalidad sí significa como las características que tienes en el papel de tu vida, como una caricatura, ¿no? O sea, pues una caricatura al final de cuentas pues tiene ciertos rasgos, o como un actor va a aprenderse la personalidad o las características de cómo es en esencia tal persona, ¿no? De su papel, de su personaje. De su personaje. Ajá. Entonces, justo en el tema de personaje, creo que podríamos tener varios tipos de personalidades según lo vayamos eligiendo. Entonces, me causa un poquito de escozor el tema de predecible. Es súper importante y es parte del test. ¿Por qué? Imaginemos que tú eres una empresa. Y tú necesitas para un puesto una persona altamente creativa con gran capacidad de solucionar problemas. Okay. Entonces, dentro de los aspectos que vas a investigar de la persona, tiene que ver con esta parte de creatividad, trabajar bajo presión, resolver problemas con creatividad, y entonces vas a poner tal vez dentro del test algunos problemas que si lo resuelve, tú estás prediciendo, estás prediciendo que esta persona en un problema de la vida real, en el puesto que tú le vas a dar, puede o no resolverlo y con qué rapidez. Okay. Obvio, es una especie de simulacro de laboratorio, la vida real es distinta, pero claro que te ayuda. O pensemos en otra situación. Yo llegué a trabajar en una empresa y parte de las cosas que llegué a hacer era contratación. Y era muy distinto el test que le hacíamos a los vendedores que el que le hacíamos a las personas operativas. Entonces, en los vendedores buscábamos que tuvieran un tema de ambición súper alto. ¿Para qué? Para que entonces quisieran siempre estar en constante crecimiento y que trabajaran conforme resultados. Y entonces todo el test iba encaminado a predecir justamente esta situación, es decir, que esta persona a través de incentivos siempre reaccione para más. En cambio, a un nivel operativo que queríamos que buscaran estabilidad, no que buscaran tantos resultados. Sí. Entonces, nosotros con eso, ¿qué procurábamos hacer? Que si era una persona que buscara estabilidad, crearle un buen ambiente de trabajo, con unas buenas condiciones, con un buen sueldo, que no le gustara moverse ni los cambios, para que entonces no llegara otra empresa y dijera, ¡ay, me lo voy a llevar porque es un fregón en lo que hace, pero está en este nivel y ya está hasta capacitado! Y entonces, para evitar ese tipo de cosas, buscábamos gente que no quisiera, pues sí, como esta parte de la aventura, de la cosquilla, de la superación del bono, sino que quisiera como parte de la estabilidad y eso fuera prioridad en su vida. Entonces, sí tiene que ser predecible. De hecho, por eso es parte de los test. Y gracias a tú entender esta parte de ser predecible, tú puedes decir, ¿no? Ejemplo, pensemos que en mi cabeza una de las grandes metas que tengo es casarme y ser súper feliz en pareja. Esa es mi meta. No estoy diciendo que sea la meta que alguien tiene que tener, pero pensemos que es la mía. Y resulta que en mi tipo de personalidad está súper involucrado el miedo al compromiso y se puede predecir que si alguien llega y me pida matrimonio voy a salir corriendo. Entonces, tengo que hacer un trabajo personal o para alinear mi meta o para alinear ese rasgo de mi personalidad. Y solo lo puedo saber a través de hacer este ejercicio que lleva implícito una predicción de qué haría en esa situación.
pero ahí es donde mi Ay. situación, mi mente entra como en conflicto, no en conflicto, pero sí así como, como que hay. Ush. Por ejemplo, que es algo que me encanta porque lo estudio mucho y me gusta utilizar todos estos arquetipos, no solo para conocerme más a mí y poder interactuar en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, con amigos, etcétera, etcétera, sino que también me gusta en cómo estudiar a los demás y también poder interactuar con ellos. Pero, o sea, estos tipos de el enneagrama, los signos zodiacales, las 16 personalidades, en fin, todas estas cosas que te encasillan en un tipo de personalidad que está padre, pero al mismo tiempo, ¿por qué encasillarme nomás ahí? Ahí es en donde me juega rara la cabeza. O sea, es como, tengo que ser a fuerzas el enneagrama 4 y a fuerzas soy Escorpio con ascendente Acuario y porque soy así intensa y apasionada con todo lo que hago, pero aparte soy rebelde porque soy Acuario. O sea, y el enneagrama 4 que es de procesos y que tiene que trabajar mucho, en fin. ¿Por qué? Muy bien. Que a mí se me hace muy interesante eso que dices, porque al final de cuentas, el estereotipar a alguien Uh-huh. puede sumar valor en la toma de decisiones desde el Ajá. exterior de los demás que estamos tratando de discernir una elección de algo. Uh-huh. Sin embargo, creo que para adentro no jala tanto como lo estás proponiendo, porque te resta libertad el creer que entonces tu predisposición está así siempre. Ajá. Y creo que esa parte es como justo un actor. Ya tiene su guión, pero de repente estaba ahí y decía que tenía que estar como muy eufórico y todo, y el actor en ese momento tiene la conexión con su propia personalidad y llora. Y saber, y de repente tal vez Fede como director va a decirnos, oye, pues estuvo fregona la pinche escena. Uh-huh. Se salió un poquito de eso, pero le sumaste a lo bien chingón. Uh-huh. O sea, al final de cuentas creo que parte de las personalidades, o el por qué, creo que en este podcast decidimos platicar de personalidades, tiene un poco que ver con, pues, identificar tal vez qué son y por qué los estereotipos, que ya ustedes saben más de cuáles son, pero pues el cómo tú como persona pues jalas las riendas para entonces crear la realidad que tú quieres. Uh-huh. Que ahí yo creo que lo jalaría un poco al área de expertise de Marisol, Uh-huh. que en lo poco que yo conozco de lo que tú haces, de repente está el tema del 33%, que se me haría súper valioso que nos lo compartieras, el 33. Ah, sí. Porque creo que eso responde bien cabrón a tu pregunta. A ver, pero antes de ir ahí, A ver, échale. creo que es importante, bueno, espero que abone o que, porque no sé si ya estoy divagando, pero bueno, ahí les va. Creo que un aspecto súper importante de la personalidad que hay que evaluar es el temperamento, ¿ok? El temperamento, con ese nacemos. Uh-huh. De acuerdo a los griegos, hay una clasificación que ahorita no recuerdo el nombre, yo me lo sé con los elementos, ¿ok? Hay 4 elementos, hay 4 tipos de temperamentos básicos, ¿ok? Entonces está el elemento aire, que es el pensante, el mental, el que todo lo resuelve aquí. Ejemplo, Eduardo, invitado de la semana pasada, es una persona completamente mental y entonces te va a citar el autor, te va a decir y entonces te va tal. Luego tenemos el temperamento emocional. Tenemos aquí a mis ojiclayos, ¿no? Que es un temperamento en donde siempre tiene que haber una conexión con la emoción. Uh-huh. Y entonces, sin la conexión con la emoción, no vale. Uh-huh. O sea, puede pensar 10 cosas, citar 10 autores, pero si no le embonó en la entraña, no va. Sí. Luego tenemos el personaje que es el apasionado, Uh-huh. que es esta persona que es reactiva, es fuego, impulsiva, todo lo tiene que hacer ya, todo lo quería para ayer,
va, se avienta y hace las También cosas. soy esa. Pero ahorita vemos. Es que tenemos una preponderante, Soy todo. tenemos una preponderante, pero de ahí nos vamos moviendo. O sea, no solo somos una, pero hay una que nos maneja más. Okay. Y luego tenemos la práctica, tierra. Aquí tenemos a un práctico, tierra. Entonces, estas 4, imaginemos que son familias, ¿ok? Entonces, todos venimos de una familia. Okay. Imaginemos que estas familias fueran sabores, que fueran, por ejemplo, la familia de lo salado, la familia de lo dulce, la familia de lo ácido, la familia de lo picante. Ejemplo, me está haciendo falta una familia, pero vamos a dejarlo así. Entonces pensemos que yo soy de la familia de lo dulce. Yo dentro de lo dulce, pues ya puedo decir si quiero hacer un pie de manzana, un pastel de chocolate, un pastel de 3 leches, un flan, un napolitano, bla, bla, bla. Yo como salado decido si quiero hacer unas carnitas de Ciudad Guzmán, si quiero hacer unas papitas del Oxxo, no sé, una pasta que lleve sal, no sé, algo así, ¿no? Y si soy picante, pues a lo mejor soy un curry que entonces lleva tal. Sin embargo, yo me voy a poder mover dentro de una rama de ese menú que tiene una misma característica, todo lo salado, que si se fijan son muchos platillos, o todo lo dulce, son muchos platillos. No me estoy encasillando en el sentido de que puedo escoger entre muchas opciones, pero hay una que tiene en común: dulce, salado, amargo, o lo que sea, la que sea que escojamos, ¿no? Así pasa con las personas. O sea, todos tenemos una base, una esencia, una estructura que es así, no se puede cambiar y no se puede mover. Es parte de nuestra manera de ser, y así vayamos a 10 horas de terapia, 20 horas de hipnosis, siempre sale. nos secuestren, nos pase algo, nos saquen un riñón, lo que sea, sale. Eso siempre va a estar ahí, va a ser parte de mi mecanismo de defensa de reacción, está ahí. Sin embargo, y vamos a ir ahorita a la regla del 33%. Hay otra parte que es completamente modificable y maleable. Entonces, aunque yo pueda hacer dulce, por ejemplo, ¿qué tal? Te iba a preguntar si se puede cambiar. Puedo, de base no, pero entonces yo me puedo hacer agridulce y me puedo hacer como la comida china esta que un sabe. pie de limón. Ajá, que ya lleva como el toquecito de lo. Mi postre favorito. Así es, ¿no? O pensemos, ¿no? Que yo soy canela. Y no nada más voy a servir para hacer té, para hacer muchísimas cosas. Entonces, lo importante aquí es, sí es importante conocerte y saber de qué familia eres. Eso está padrísimo. Y a partir de ahí, hacer este trabajo de conciencia en decir, ok, pese a que yo soy salada, ¿no? Pensemos, no nomás sirvo para ceviches. O sea, también resulta que quiero hacer una pasta, que quiero hacer unas carnitas, que quiero hacer papas, no sé, todo lo que involucre lo salado. Pero entonces un pastel de carne. Claro. Entonces me abro a una posibilidad, pero solo a partir de que conocí mi propia esencia. ¿Cuál es el problema? Y ahorita voy a ir a la regla del 33%. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando a veces conocemos esta parte de las personalidades? Que nos encasillamos. Y entonces nos hacemos presos de nuestro personaje. Y entonces estas etiquetas se vuelven lazos, se vuelven cadenas pesadísimas que no permiten movilidad. Que igual y luego hablamos, pero era lo que decíamos, ¿no? El porque yo soy así. Ajá, exacto, sí, exacto. Porque yo soy Escorpio, nunca voy a poder ser ligera. Pues claro que no, claro que no. Y entonces vamos a la regla del 33%. A mí siempre me gusta decir, nosotros somos el 33%, hablando ya en temas de astrología, el cómo estaba el cielo en el momento en el que yo nací, había una energía específica, esa la absorbí. Eso, si no crees en astrología, tradúcelo a información genética con la que yo venía, este temperamento oficial que yo tenía o que yo tengo, ahí está, ese no se puede mover. En mi manual de usuario resulta que yo era una camioneta blanca, modelo X-Trail, Nissan, año 2003, lo que sea, ¿no? Que cada quien se sepa.
Eso no lo puedes cambiar, así veniste. Es como decir, híjole, pues yo no tengo los ojos azules. No, campeón, así llegué con estos. Punto. Claro. Sin embargo, hay otros 2,33% importantes. El segundo, las características en donde yo me desenvolví, que eso hacen que reaccione de una u otra manera. Imaginemos otra vez el ejemplo de la camioneta. Soy esta camioneta y pensemos que Vero también es una camioneta, pero a Vero igualita, somos la misma, el mismo modelo, mismo año, mismo color, misma agencia, misma marca, nos compran el mismo día, mismo equipado o no equipado, lo que sea. A Vero la compra una señora para ir a llevar a los niños a la escuela, a mí me compra un ingeniero civil para cargar materiales y personas. Ya vamos a tener un segundo 33% completamente distinto. Sí. Ese es el contexto sociocultural en el que cada quien crece y claro que nos influye, sí o sí. Okay. Y el último, que es la voluntad, ¿qué hago yo con ese 66%? Y entonces ahí es donde me permite ser flexible y decir, no voy a ser presa de esta máscara, de este personaje, de estas etiquetas que me han puesto y voy a hacer conciencia y voy a modificar mis patrones. Y entonces sucede la magia, que es este cambio interno que logro. Ok. Es que es la parte que creo que está interesante de este tema específicamente. O sea, creo que la siguiente pregunta, y ahorita la respondemos, pero iría un poco a cómo creo mi personalidad. Uh-huh. O sea, que esa parte se me hace jalar el tema de responsabilidad que tú decías, de yo ya estoy predestinado a esto porque entonces todos mis test me encasillan en o cómo me hago yo responsable de recrearme y que al final de cuentas mis acciones sean diferentes. Uh-huh. Y que mi caracterización de mi nuevo personaje en la vida sea diferente. Es que yo creo que a lo mejor, o sea, en la infancia, por ejemplo, pues te van moldeando de cierta manera tus papás y en la escuela y eso como que te van moldeando porque todavía no tienes una personalidad fija o definida o no sé cómo decirlo. Uh-huh. Sino que como que te van moldeando, ¿no? Entonces ya vas creciendo, pero una vez que ya no eres un niño, sino que ya estás un poco más grande, como que ahora sí ya florece todo lo que has aprendido, lo que de tus papás, lo que ya tenías de genética y bla, bla, pero como que ahora sí ya florece y va evolucionando conforme vas creciendo, ¿no? Y de adulto pues ya eres todo diferente. Creo. Esa parte se me hace interesante, porque al final de cuentas, tal cual lo mencionas, la única parte en la que no estoy de acuerdo es en me van moldeando y me van haciendo. Creo que independientemente de nuestro nivel de conciencia, aún así seamos niños, tenemos la libertad de elección hacia dónde nos estamos yendo. Aunque estemos más encasillados a algo y nos estén guiando hacia algún punto, de todas formas seguimos decidiendo nosotros, aunque seamos niños. O sea, te pongo el ejemplo del papá alcohólico. Papá alcohólico y 2 hijos gemelos. Uno, pues, decidió ser alcohólico porque pues, es lo que me tocó y el otro decidió ser abstemio porque, pues, sí, pero yo vi no que eso no quería. De niño. No, pero es que eso voy, ahí toma la decisión, o sea, toma sus decisiones. ¿Cuáles? No sé, pero las toma. O sea, el que sea niño y tal vez no sea consciente de muchas cosas, no elimina el que tome sus decisiones. Tal vez uno se volvió muy tímido porque entonces tenía muchas circunstancias que no podía, y el otro se volvió muy rebelde porque entonces quería sacar la furia y son elecciones que tomaron de niños. Sí. O sea, al final de cuentas, esa parte es más interesante porque mi pregunta era, ¿cómo creas tu personalidad? Ajá. ¿A través de qué? De factores ambientales, genéticos. De todo. O sea, del cúmulo de las 66 por 67% que... No, es que es muy fuerte, o sea, hay estudios y hay muchas teorías. Digo, el tema de la personalidad nos da para 15,000 programas y no terminamos. Es una realidad, es más, ni los griegos acabaron, ni vamos a encontrar aquí el hilo negro de la nada, claro. Ni Jung, ni Freud, ni nadie de los pensadores tiene esto completamente resuelto, justo porque es un tema hipercomplejo, porque el ser humano es complejo, sí. Muchas cosas. Pero les puedo dar mi humilde opinión y de lo que veo en consulta. Bien, yo lo que veo en consulta es,
Nosotros nacemos y vamos desarrollando en función a las situaciones que nos toca vivir una narrativa personal. Esta narrativa personal lleva una manera en la que yo veo las cosas. Y entonces, no es que yo de niño decidí ser o no alcohólico. Sin embargo, la narrativa con la que yo voy contando y dándole un significado a las cosas que van pasando en mi vida, van fomentando que yo me acerque o me aleje de situaciones determinadas. Sí. ¿Por qué? Y ahora me voy a ir un poquito al tema de las heridas, que tienen que ver también con la personalidad. Hay gente que ya no define tanto el tema de la personalidad y pueden revisar este libro, Las 5 heridas, ahorita no me acuerdo el nombre de la autora, es muy famoso ese libro, y entonces habla de las heridas que tenemos en el alma y de cómo en función de esas heridas se nos hace una personalidad. Y entonces la teoría de esta escritora tiene que ver en que a todos nos duele algo, tendemos a evitar sentir dolor y por evitar sentir dolor desarrollamos ciertos mecanismos de defensa que van a hacer que tengamos ciertas reacciones parecidas dependiendo de la herida que cada quien tiene, similar o no, ¿no? Bueno, esta es otra manera de ver la personalidad. Entonces, ¿yo qué creo de todo esto? Yo creo que la personalidad, ojo, no el temperamento, la personalidad se va moldeando. Y entonces, aún yo, Vegeta de mis 40 años, hay mucho que puedo moldear de mí. Entonces, estas personas, ojo, se supone, la primera personalidad, los primeros 7 años de vida son cruciales en cualquier ser humano porque es donde le metemos la mayor información a este niño o niña, en donde ya a través de toda la interpretación de lo que vivió, se va a poner unos lentes en la vida que van a hacer que empiece a reaccionar de una o de otra manera, ¿ok? Y entonces hay gente que llega a consulta y dice, es que mi hijo tiene 9 años, entonces ya valió madres. No, no, señores. Si a los 40, si a los 50, si a los 60, si a los 70 no ha valido madres, menos a los 9. O sea, es que sí pasa, de verdad. Sí. Entonces, es entender. Obvio, es tratar de hacer lo mejor que se pueda lo más pronto posible. Claro, claro. Pero siempre hay tiempo para rectificar los pasos y decir, pues sí, ya viví en la ignorancia 20, 30, 40, 50 años, 9 años de la vida de mi hijo, 20 años de la vida de mi hijo. Voy a tratar de hacerlo distinto. Sí. Nunca es tarde para empezar a modificar estas partes de mi personalidad que no me gustan. Y aquí es donde retomo el tema de lo que decía Vero. No podemos ser esclavos de nuestras etiquetas. Y entonces no podemos decir, porque soy Escorpio, porque soy Acuario, porque soy Tauro, porque soy... Es una idiotez. Sí. O sea, nadie puede escudarse en función a, o porque soy 4 en enneagrama, o 7. No, chicos, no hagan eso. Es muy fácil y a veces hasta a mí porque es cómodo, ¿no? O sea, para mí es muy fácil. Justificación a tu, cómo te comportas es tu justificación, pues es que soy así. Sí. Y así soy. Pero es salirnos de la zona de confort, sentirnos incomoditos y fluir. Y era algo de lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? O sea, llegamos aquí, dato cultural, y ¿de qué vamos a hablar? Y yo estaba, cual Virgo, controladora, yo quería saber con pelos y señales qué cultura y corriente del pensamiento íbamos a usar y nos íbamos a basar. Y esto es algo más libre. Entonces, es como esta parte de nadar en ese, bueno, no es nadar, es dar ese salto al vacío en lo que no nos animamos a explorar para ver qué diablos pasa y darnos cuenta que lo que pase no es tan grave. Entonces, aquí mi resumen creo que sería de todo este tema que tiene que ver con la personalidad, sobre todo cuando somos adultos, es tomarnos menos en serio y darnos esta flexibilidad de decir, caray, pues si yo soy doña puntual y hoy se me hizo tarde, pues hoy se me hizo tarde. That's it. Si yo soy la sabionda que siempre tiene la respuesta y hoy no sé, pues hoy no sé, ¿no? Sí. Y entonces eso me quita ansiedad, me quita estrés
y me quita de ese personaje que en mi cabeza creo que tengo que ser. Sí. Si yo soy el don siempre cumplo y entrego mis proyectos a tiempo arquitectónicos y ahora no se pudo, pues no se pudo. Esto no significa que vamos a vivir como, ya sé que muy poca gente, como muy poca gente va a comprender aquí si nos ven millennials para abajo, pero hay un capítulo de Los Simpsons que amo, que es en donde todo el mundo quiere ser como Bart y entonces todo lo empiezan a dejar a medias bajo la regla de la y caramba, ¿no? Entonces, no importa, todo déjalo a medias. No me estoy queriendo enfocar a un hedonismo ni a un valemadrismo, pero sí es como decir, bueno, voy a ser más flexible en mi vida, voy a ser más flexible en mis relaciones, voy a no estar tomando todo tan en serio para dejar que fluya este niño interior, este inconsciente de una manera más relajada y poder interactuar en mi vida y seguramente voy a tener mejores resultados. Que hay una parte que se me hizo interesante lo que dices. Bueno, dos. O sea, una, ¿cómo separas o hiciste énfasis en... Es que, bueno, no hablo de temperamento, hablo de personalidad, que creo que ahorita vale la pena que lo toquemos. Pero hay otra que digo, a ver, al final de cuentas, lo que decías tú, de cuando niños, cómo estamos diciéndolo, y me corregiste en la parte de decir, pues sí, pues al final de cuentas no es como que lo estamos eligiendo conscientemente, sino que estamos como adaptando nuestro binocular de niño para entonces poder después ver a través del binocular el resto de nuestra vida. Creo que como adultos nos generaría muchísima libertad el revisar y reconstruir cualquiera de las graduaciones que le hayamos puesto al binocular para que entonces podamos crear nuestro propio personaje de la vida que elijamos. Y creo que esa es la parte que a mí se me está haciendo, hasta donde vamos, muy interesante de ver cómo el tema de personalidad, al final de cuentas, para mí es cómo identificar o recrear el personaje que responsablemente quiero ser en mi vida. Y digo responsablemente porque justo hablando del tema de la niñez, pues ahí tenías una personalidad que, pues, usaré nuevamente la palabra elegiste, pero que tal vez como niño inconscientemente viviste. Y ya que la viviste, pues ahora como adulto, tómalo y utiliza todas las herramientas posibles para que recrees al nuevo personaje. Que si tiene que ver con un Tauro necio, pues entonces, ¿qué áreas de oportunidad vas a tener de ahí? Trabajarlas y qué cosas chingonas también vas a tener de ahí y explotarlas. Sí. Pero desde una forma consciente y, pues sí, o sea, de introspección y revisión, pues, de hacia dónde estás yendo para que entonces, justo el tema, por lo cual yo cuestionaba, el tema de cómo creas tu personalidad, pues la puedes crear yendo por la vida inconsciente y llevando mis procesos de niñez, que no necesariamente traumas fuertes, pero mis procesos de niñez y creyendo que así solo puedo ver la vida el resto de la vida y siendo un adulto, un adulto pues víctima de cualquier circunstancia porque es lo que viví en la niñez, o pues revisando qué es lo que auténticamente ocurrió y cómo fui yo quien vio de cierta forma eso, y entonces, a través de eso, ahorita, si quiero llegar acá, entonces mi personaje tiene que ser de esta forma. Pues por mi genética no jala esa forma. Pues de qué forma complemento para que mi resultado pueda estar. Sí, que es lo que me gusta de los test y de los arquetipos, ¿no? De que sí sacas como que lo bueno para esas cualidades que tiene cada arquetipo, para crecerlas, para ser mejor, y todas esas áreas de oportunidad, ya sea para eliminarlas o para limpiarlas, para trabajar en ellas y crecer, aprender y evolucionar. Pero como dices, ¿no? O sea, en esa parte de no escudarme en ese arquetipo, sino más bien como exploración hacia esa transformación, ¿no? Claro. Esa es la parte que me gusta. Sí, que creo que hay un poco la clave, es la que mencionaba hace rato del así soy.
creo que todos hemos vivido en algún punto de la vida en decir, sí, güey, todo o el sea, tiempo. así soy. Sí. O sea, Y que pedo, sale ¿no? inconscientemente. Como Alaska, decía, ¿no? ¿Cómo las que? Decía la canción que así Ni soy. tú ni nadie, No. nadie. Puede cambiar, No ajá. sé si me puedo ya no Ah, sí. cortar aquí. Y así soy, y así seguir. Ah, no, esa está Lía. Y nunca cambiaré. Sí, también sí, es Alaska. Bueno, pues salud. Digamos que yo no sé ni quién es Alaska, pero bueno. Ay, perdón. Ok. Millennials y Ujú. Generación Z. Bueno, Talía la canta. Ajá, Talía la Ya canta. tal vez sí lo ubico. Pero bueno, pues la neta es que me agradó mucho para dónde estamos dirigiendo esto Ujú. en tema de pues personalidad y yo añadiría como el responsabilidad, pero sigo con la intriga del temperamento. ¿Por Sí, qué metiste pero- el temperamento y lo alejaste? A ver, ¿Qué dale, te dale. parece si vamos a un corte, a hacer un refill y Me late. ahorita regresamos con eso? Súper. Ok. Cheers. Saludcita. Pues bienvenidos nuevamente, ya fuimos a refill, espero ustedes también. Y pues vamos a retomar en donde nos quedamos con Pablo acerca de personalidad y temperamento, que le estabas haciendo una pregunta a Sí, es que se me hace interesante porque hiciste como una distinción importante en, a ver, pero no es temperamento, no es personalidad, temperamento. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entonces entre personalidad y temperamento? Ujú. Ok, el temperamento es la parte con la que naces que no se puede cambiar. Ejemplo, las personas de aquí que nos estén viendo, que sean mamás o papás, podrán identificar súper bien este ejemplo, o si tienen algún sobrino. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen un bebé y el bebé llora, tiene hambre? Ejemplo de un temperamento. Ese bebé está recién salido del horno, ¿no? Entonces, no es como que alguien lo ha leccionado todavía de qué es la vida y bla, bla, bla. Entonces, si te tardas en darle de comer a ese bebé, imagínate que la mamá le va a dar pecho. Se tardó, el bebé tiene hambre y está llorando, se lo pega y ya no quiere porque está emberrinchado de que no me diste a la hora que yo quería. Ese bebé tiene un temperamento colérico, tiene un temperamento apasionado. Ese bebé es fuego. Entonces, con él vamos a trabajar en un tema de impulsividad, de apasionamiento, de aventarse, de pensar en, a ver, no, mijo, tranquilo, no te me enciendas. Vamos a relajarnos. Entonces, ahí vamos a hacer un trabajo muy profundo que tiene que ver con su temperamento para bajar esa potencia. Okay. Bebé número 2, el que casi lo tienes que despertar para darle de comer, Ay, ¿no? qué flojera. Está así dormido, de que sigue vivo, asomas a la cuna y el bebé, mira, como angelito dormido, que dices, ay, Diosito, ¿a qué hora se va a despertar para pedirme de comer? Entonces, eso es un temperamento completamente distinto. Nadie le enseñó a ese bebé que no tiene que dar guerra y que tiene que comportarse así. Cada bebé tiene ya un temperamento con el que vamos creciendo y que es distinto. Entonces tú a un bebé colérico, sanguíneo, fuego, apasionado, no vas a tener como este rollo en donde te voy a castigar porque seas tan intenso. No puedes hacer eso porque es parte de su ser. Más bien es cómo vamos a modular esta parte y con las características de la vida, de lo que vaya sucediendo, vas a ir forjando un temperamento sobre esta base, una personalidad sobre esta base, que es este temperamento apasionado. Oye, ¿y eso tiene que ver bioquímicamente con algo en específico? Sí, claro, herencia y estos rollos de las mamás de eres igualita a tu padre. No, claro. Es que justo esa parte me hace interesante porque entonces, ¿qué significaría? Que segrega ciertas sustancias más fácilmente. Ay, mira, este rollo, ahí no me voy a meter porque no soy hiperexperta, pero les voy a dar la clave. Hay personas que son especialistas en estos rollos que tienen que ver, por ejemplo, con los endotipos, que es que hay una glándula primordial en nuestro cuerpo que segrega
una hormona específica y que en función a eso nos crea una personalidad. Para esto, vayan a ver endotipos, está Cuau Arau, hay mucha más gente que sabe de estos temas y pueden checarlos para que se den una idea de qué onda, ¿no? Saludos al Cuau. Pero ya es como una línea en donde tú puedes explorar y entender cuál es tu hormona, tu hormona preponderante que anda circulando en tu ser y que hace que esta glándula sea la primordial y que te da ciertas características tanto físicas como de temperamento. Y ahí yo insistiría en el tema de responsabilidad. Ay, voy a morderle, ¿puedo comerme una de estas? Dale. Adelante. Ajá, Se antoja de verla. Yo insistiría en el tema de tamonas. Oye, pues aprovechando el comercial, estas son unas tortuguitas que ya habíamos tenido en algunos de los episodios, o no, pero son unas que hacen unos amigos, pues si los quieren seguir, igual vamos a poner las redes de ellos acá. Bastante buenos. De hecho, también está buena. El vino nos lo recomendaron ellos. Son muy buenos. Ya les ponemos las redes y ahí los siguen. Está rico, muy bien. Gracias por las tortugas. Pero, perdón, no distraje también por la tortuga. Pero estamos en un tema de cómo yo como un ser humano, déjate de adulto, un ser humano consciente o que trata de ir hacia aumentar la conciencia, si identifico cuál es mi temperamento, creo que la herramienta principal sería el hacerme consciente que es mi reacción primaria, voy a ponerlo. Sin embargo, ¿cómo yo voy a hacerme responsable de mis reacciones y administrar correctamente justo esas reacciones que yo ya sé que detono fácil? Para no volver justo al tema que decía del así soy. Que eso se me hace un tema que, híjole, empatía. Me prende bien cabrón. Empatía. A ver, ¿cómo empatía? Ya sea las personas que nos ven que tienen hijos y que están en esta etapa de crianza, tenemos que desarrollar en nuestros hijos empatía, esta habilidad de ponernos en los zapatos del otro para entonces entender, ok, así soy yo, pero también así es el otro, y entonces tenemos que hacer un puente entre mis zapatos y los tuyos. Ya soy adulto, no me importa este tema de los hijos, pensémoslo, y es en mi vida, o sea, es decir, a ver. Sí, cómo interactuar entre personalidades. O sea, yo soy a lo mejor una persona hiperapasionada y que todo lo quiero para ayer, súper echada para adelante, voy derecho, no me quito, y si me pego me desquito, no sé cómo va el dicho, pero así. Pero es también pensar, ok, pero pues hay otros que son lentos y no tiene nada de malo, es un ritmo, claro, ¿no? Claro. Hay gente que es más emocional, hay gente que lo tiene que procesar, hay gente que tiene que pensarlo, hay gente que bla, 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 bla. Y entonces darme cuenta, pueden ver la película de Elements, vamos a hacer el comercial, en cómo a final de cuentas no es que esté bien o mal ser de una manera determinada, es solo entenderme y decir, así soy yo. Sí, así soy. Sin embargo, hay partes de mí que puedo flexibilizar. Y puedo decir, puedo tener relaciones más satisfactorias con mis amigos, con mi familia, con mi trabajo, con mis clientes, respecto al dinero. Así él también Lolica lo está entendiendo. Entonces, es esta parte de decir, me adapto a las condiciones, dándome cuenta que no soy el rey o la reina del mundo. Sí. Soy un ser humano más que habita en el planeta y en donde mi personalidad es tan importante como la de Vero, como la de Pablo, como la de Fede, como la de toda la gente que nos está viendo en este momento. Sí. Y entonces, por ello, es mi responsabilidad el empezar a habitarme y no dejar de habitarme, pero también mirar al otro y tomar en cuenta a esa otra persona. El ser humano es un ser relacional, no somos islas. Y entonces el comprender que todos tenemos la necesidad de pertenecer, y para poder pertenecer a alguna tribu, a algún sitio, a alguna familia, a algún trabajo, a algún lo que sea que quiera pertenecer. Grupo social. Así es.
necesito este puente de la empatía, es básico. Entonces, se me hace interesante que uses como el tema de empatía, porque creo que también hay o sea, el reconocerme a mí, que así soy, es decir, voy a suponer que soy un robot. El saber que mi motor tal segrega 7 mililitros de tal sustancia para que esto funcione, me hace consciente de ello. Yo sé que podría detonar a mi motor que hace eso. Creo que una de las partes importantes es poder verificar cómo yo a ese motor puedo saber cómo gatillarlo o no. Y si sé que algo en el exterior va a gatillar eso, revisar de qué forma administro lo que se está segregando para que entonces mi resultado sea hacia donde yo estoy planeando o hacia una forma empática de no herir o lastimar o desviar a los demás. Claro. Pero ¿cómo interactúas con alguien que no tiene esa responsabilidad y se la pasa a la ofensiva y tú quieres tratar de hacerlo, pero pues te saca el culo por... ¿o cómo se dice? No sé, me quedé Cada en la quien primera palabra y yo. Cada quien me saca Sí, yo siempre pero dije, bueno. El tiro por la culata. Qué interesante. El tiro por la culata. Ahí me pones una X. Me pones una X ahí. Bueno, se enoja. O sea, te saca todo lo malo que tienes y que no querías sacar porque pues el otro sigue y sigue y sigue. O sea, ¿cómo hacer esa parte? Es que creo que hay una parte... Porque es muy difícil. Sí, creo que es como la base. Digo, tú como terapeuta al final de cuentas tendrás más herramientas para poder responder esto, pero creo que es como la base del ser humano en aprender a relacionarse. Sí. En decir, a ver, yo quiero tener una relación de, voy a suponer, amor con mi mamá. Y yo reconozco que la forma en la cual mi mamá se manifiesta en mi espacio usualmente es ta. Pues qué características yo habilito como para que entonces mi mamá se manifieste de esa forma. Y revisar realmente qué es lo que sí está en mi cancha, porque yo no puedo cambiarla. Pues pero no. Si lo que yo quiero es crear cierto tipo de relación con ella, sí podría entonces identificar qué es lo que yo puedo hacer para eso, sin tener la necesidad o querer cambiarla, porque al final del día ella me detona ciertas cosas y yo le detono ciertas cosas, por lo cual entonces yo podría hacerme responsable de por qué ella reacciona de esa forma. Y espejeamos también a veces. Sí, puede ser, pero mi punto más que espejear es como a ver, es que siempre que llego y le cuento algo, entonces reacciona. A ver, si yo no estuviera ahí, ella no hubiera reaccionado así. Si yo llegué y reacciona así, ¿qué estoy haciendo yo para que ella reaccione así? Estas reacciones de ella me gustan o no me gusta, tendrá que ver con cómo yo, entonces, si quisiera tener un tipo de relación diferente, yo administro lo que yo tengo en mi forma para que eso pueda funcionar. Porque si yo vengo y entonces lo único que hago es decirte a ti qué es lo que tienes que hacer para que yo funcione, no, pues no. pues está claro, cabrón. No, al revés. No, así no funciona. Resistencia total. Peor, sí, en lugar de justo ser empático y decir, va, cada que llego y hablo de las plantas, reacciona agresivamente. Sí. Para mí son importantes las plantas, pero ¿qué prefiero? ¿Hablar de las plantas mejor o no trato tener el una tema reacción así? Digo, las plantas es un ejemplo tonto, ¿no? Sí, pero, claro. No, pero puede hablar ser de un algo tema más específico. fuerte. Sí. Sí. Entonces decir, a ver, o sea, si yo lo quiero es esto, oye, pues voy a fomentar entonces la plática de los viajes, que es algo que le encanta. Sí, Y pues es. si yo quiero esta relación, pues yo me hago responsable hacia dónde la quiero dirigir. Sí. No tratando de hacer que su válvula, que ya decía que iba a segregar tal sustancia, entonces deje de funcionar. Porque como decía, o sea, tiene que ver tal vez con su temperamento. Y no puedo exigirle que aumente su nivel de conciencia para que entonces yo pueda hacer Claro, como yo quiero hacer. Eso es la peor soberbia espiritual que existe. Está cabrón, exacto. Muchísimo en el medio y eso es muy fuerte. No, y pica más a la otra, ¿no? Y me pasó con un amigo del grupo.
de amigos que tenemos, que es muy elevadillo según él, y entonces es como oye, es que creo que llegó como 45 minutos tarde a una reunión que teníamos, y yo soy controladora, lo admito, lo sé, pero entonces es como pues tienes mucho que trabajar porque no me pudiste esperar con paciencia. O sea, sí, te la compro, pero también hay una parte respecto a ti, el compromiso, y el pensar en el otro. O sea, va para dos vías. Entonces, creo que uno, cuando empieza esta parte del camino espiritual, de conciencia, como quieran llamarle, no puedes esperar que el otro cambie. O sea, lo peor que puedes hacer es ir a terapia y por pensar que tú vas a terapia, entonces exigirle a tus papás, a tus hermanos, a tu pareja, a tus hijos que se comporten de una manera, porque entonces tú ya eres el iluminado. No. Y suele pasar, me pasó, pasa. Pero lo que sí puedes hacer es decir, a ver, si yo ya veo todo esto, voy a reaccionar distinto. Y si yo reacciono distinto, es como si yo ahorita, por ejemplo, ¿no? Pensemos que, a ver, muévete, Vero, aquí a la parte de en medio. Hazte para allá. Yo me pongo acá, yo me cambié de lugar. Obvio voy a hacer que ustedes dos tengan una reacción distinta, tienen que mirar a un lugar diferente. Claro. Sí, claro. Porque yo me moví. Sí. Si yo me muevo en la vida, hago que los otros también se tengan que mover. Sí, yo cambio todo. Así es, cambia a fuerzas. Y ni siquiera tengo que decir, oye, Pablo, ahora necesito que voltees más así este ángulo. Oye, Vero, necesito que tal. Yo me moví, solamente aquí tuve que avisar porque estamos grabando, pero si yo nada más me hubiera parado y me hubiera puesto a este lado, Verito solita se hubiera recorrido, todo hubiera sido más orgánico, pero el punto es el mismo, el punto es este tema de decir, ok, si mi personalidad se modifica, si mis reacciones se cambian también la de las otras personas, porque nadie puede reaccionar igual. Por ejemplo, si yo siempre normalmente llego y te saludo a ti con una mentada de madre, y me vas a responder de esa manera y resulta que ahora decido que ya no está chido y que te saludo con un simple hola Pablo, ¿cómo estás? Y hacemos a lo mejor un así, pues a lo mejor tú nunca en la vida tal vez hubieras hecho así, pero como yo llego y te hago así, me lo respondes. Estoy generando una reacción y no tengo que decir, es que mi terapeuta me dijo y leí un libro y luego vi un podcast. No, cambias y tu entorno cambia. Entonces, pero creo que hay un tema bien interesante también, o sutil, de decir, a ver, justo cambiaste de espacio pero yo estaba acostumbrado a verte acá. Mi reacción inicial es cámbiate a donde estabas. Exacto. Sí. O sea, va a ser que ya te puse. No, o sea, gracias. Que mi punto es que yo te volteé a ver aquí todo el tiempo y digo, ya no está aquí. Yo ya tenía. Pero también puede incomodar. Sí, pero mi punto no es ese. Mi punto es, tienes sinapsis súper ancladas de cómo es cierta cosa, que cuando tú estás empezando justo a ir a terapia o algo por el estilo, pues entonces puedes verlo de una perspectiva diferente. Pero no significa que el resto haya habilitado ciertas estructuras para entonces comprenderte o ver algo tan notorio como que te cambiaste de lugar físico. Es decir, tú usualmente cuando nos veíamos llegabas tarde. Y de repente algo notaste y dijiste, oye, pues para mí ya es importante el ser puntual. Si yo voy a una cita contigo, yo voy a decir, voy a ir súper predispuesto vas a llegar tarde. Claro. Entonces, que de repente tú vengas y me digas a mí, es que yo ya cambié, Es que yo no tengo que decirte nada. Ese es el punto. En algún punto del día me daré cuenta de, el comportamiento es diferente. Y ya. Y ahí vamos cambiando. En temas de relaciones, y uso relación de cualquier tipo, y tú de repente empiezas a ir a terapia o ir a hacer algo en lo cual te estás haciendo consciente de ciertas cosas de ti, no puedes venir a decirle a la persona de enfrente o reclamarle que entonces note cómo ya algo aquí es diferente y que entonces requieres, porque sería justo lo que tú decías de entrar en soberbia. Y en el tema de personalidad se me hace bien interesante, porque entonces sería como creer que porque yo en mi chip mental cambió algo, mi personalidad o mi persona se está comportando de una forma diferente. Y quisiera que me percibieran
de una forma diferente. No. Solo porque ya lo mentalicé, pues. No, pero eso no tiene nada de malo. El tema donde está lo no lindo es como decir, pero, y entonces por lo tanto soy más. Sin darte cuenta que la terapia o el hacer conciencia, el reiki, lo que a cada quien le funcione, porque hay gente que le cae el 20 en terapia, hay gente que con un libro, hay gente que con un podcast, o sea, hay diferentes métodos. Tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú, y todo mundo tenemos un proceso. Exactamente. Algunos llegan antes, otros más lento, como sea, pero son procesos y hay que respetarlos. ¿Quién sabe si es llegar o no? Pero el punto es, yo mínimo ahorita me estoy haciendo menos bolas en el engrudo que antes, y eso es lo importante en mi vida. Claro. O sea, entonces, desde ahí parte todo, el decir, a ver, yo, Marisol, estoy yendo a terapia, me doy cuenta que mi mamá tiene ABCDFG actitudes, esas no me laten, pero sí me laten las HIJK. Y entonces yo ya lo puedo digerir distinto. Claro. Y no necesito decirle, oye mamá, fíjate que tu ABCDFG me molesta. Y es que deberías de cambiar. Nadie tiene que cambiar nada. Quien está cambiando soy yo. Puedo poner límites con amor y decir, oye, esto no me late, punto. Lo que la otra persona decida hacer respecto a mi comentario, punto y aparte, ¿no? Aquí lo importante es que el trabajo de terapia para lo que me sirve es para no perpetuar mi dolor. Para ampliar mis posibilidades de opción y no decir, híjole, yo ya me casé con que yo soy la abogada formal, que llega a tiempo, que hace, que siempre sabe, tiene la razón, y eso daña mis relaciones personales, imaginemos, ¿no? Y entonces yo me flexibilizo a decir, pues a lo mejor soy la abogada que no siempre tiene que tener la razón, que puede escuchar a los demás y que puede desde su óptica pensar que tiene un motivo de por qué lo ve así, pero tal vez el otro también tiene un punto válido. Claro. Y entonces eso mejora mis relaciones y resulta que sufro menos. Entonces eso no me va a hacer mejor o peor persona, ni más elevada, ni llegué en el proceso en un no, simplemente va a hacer que yo me duela menos la herida, me sangre menos, me sienta más sano yo, ¿no? Y si a ti te duele, te sangra, te sana, es también tu boleto y es el tuyo, y entonces cada quien va a tener el suyo. Y entender el tema de las perspectivas, que tenemos un video de eso, ¿no? De que tú de aquí para allá, tú ves el 6 y yo veo el 9 y ninguno tiene la razón. No. Es nada más ver ver la perspectiva de cada persona y entender que así es. Sí, que se me hace un ejemplo bien bonito, o sea, muy sano, de decir justo, en algún punto platicando con un amigo, me decía, ay, pues sí, pues que mi mamá está como tomando estas actitudes conmigo, y yo ya, pues tengo tantos años, ya no dependo de ella, ya Y le digo, claro, o sea, pero ¿cuál es la perspectiva por lo cual lo está haciendo? Pues tal vez dentro de su forma de ver la vida, está tratando de protegerte de los riesgos que para ella conllevaban Pues la realidad es que pues te queda a ti cómo manejar eso y cómo pues, reaccionar ante ello. Y eso sí es en tu cancha. Lo otro, oye, pues hay ciertas cosas que de verdad están desde el amor, tal vez con un nivel de apreciación de la vida completamente diferente al tuyo. No es que estén mal, están viendo un 6 donde yo veo un 9. ¿Qué es? La imagen dibujada con perspectivas diferentes. Una misma realidad desde binoculares diferentes. Y ojo, y aquí esto se va para otro episodio. Nótese mi actitud tramposa para que me vuelvan a invitar. Claro. Ok, ahí les va. Y obvio, esto es otro programa, pero es importante que dejemos como la semilla puesta para que me regresen a comerme otra tortuga y 2 tientos. Ok, ahí les va. ¿Y qué pasa? Yo tengo esta personalidad y entonces reacciono así. Pero hay una parte de mi personalidad que está oculta, porque vivimos en un mundo de polaridades. Entonces hay una parte, según Jung, que me niego a mí misma, mi sombra,
pero me habita. Entonces yo la reflejo en los otros. Pero como es algo que yo no puedo ver de mí, me peleo con eso del otro. Y entonces pensemos, ejemplo, el impuntual. Yo, Marisol, me choca la gente impuntual. Pablo, pensemos, no es cierto, pero pensemos que Pablo siempre llega tarde. Y entonces eso a mí me enerva. Pero me enerva porque tal vez una parte de mí quisiera sentirse dueña del tiempo de los otros o quisiera que le valiera 3 kilos de cacahuate el tema del tiempo de los demás y actuar y hacer completa irreverencia respecto al tema del tiempo, y estoy harta de ser esclava del tiempo, y entonces por eso me molesta muchísimo que Pablo lo viva así. Pero ya esto es para otro episodio, pero entonces eso entra en la parte de la personalidad y las polaridades, y cómo nos vivimos y cómo entonces nos molestamos con los otros muchas veces, más allá de por esta personalidad tan visible que respondemos en el test, por todo lo que no respondemos en el test, que sí tiene que ver con nosotros. Y yo. ¿Qué está cabrón? O sea, porque al final de cuentas entraría un poco en lo que platicamos de inicio, de cómo de repente el estereotipo, la perspectiva que ya tenías de ti, tal vez no es tan todo de ti, y te enfocas en solo ver el estereotipo que ya obtuviste de un test, y hay otra parte que estás tratando de rechazar. ¡Claro! Y también contestas lo que tú quieres ser, ¿no? O sea, sí, a mí me encantaría ser puntual y contestas, sí, soy la persona más puntual. No, pero estoy quiñoloso porque te hace preguntas en donde hay una mezcla para que no puedas hacer ese... Obvio, siempre hay gente que es muy lista y puede engañar. Lo puede... Pero no es tan fácil. No es la mayoría. Hay gente que lo está contestando porque de verdad quiere saber qué onda consigo misma y entonces no va a engañar al test. Pero es esta otra parte de, ¿y qué onda? ¿Por qué lo que te choca te checa? Claro, para otro episodio. Más tinto y tortugas. Ya van tres. Tres temas. Oigan, pero a ver, pues bueno, pues vamos pues concluyendo para dónde nos fuimos, qué fue lo que revisamos, qué reestructuramos, qué deconstruimos y volvimos a construir dentro de nuestro concepto de personalidad. Okay. A ver, pues cuéntenos. Empecemos de aquí para acá. ¡Au! A ver, pues yo creo que en el tema de personalidad para mí fue un tema interesante. Para mí es parte de lo que dije de inicio, como de poner los ingredientes como de un personaje en una caricatura y estudiarte el manual, y justo eso lo trasladaría hacia mi parte adulta desde una perspectiva que quisiera considerar como responsable, de ver si este es realmente la película que quiero grabar. Entonces, mi papel del personaje principal tendría que tener tales características. Y creo que el tema de personalidad, de ser un tema más introspectivo, me podría ayudar a reconfigurarme y revisar qué partes de mí requiero trabajar para forjarme como el personaje que elijo ser conscientemente, por un lado. Y por otro, el empatar en tema de relaciones, como justo en la misma analogía de la película, vamos a tener una película que yo configuré de cierta forma, pero dentro de la misma película vemos dos personajes y la configuración del otro personaje puede ser completamente diferente a mi configuración dentro de la misma película. Entonces creo que en tema de personalidades, ser empático, como lo mencionabas, y ver cómo puedo crecer y sumar en un tema de relaciones, haciéndome consciente de las diferencias que tenemos y cómo podemos hacer que eso funcione. Considerando que por un lado son esencias personales y por otro elecciones de nueva personalidad que queremos tener, que las hagamos empáticas y responsables hacia la otra persona, en ambos sentidos, haciendo consciente que la historia del otro lado tal vez es diferente a la mía, pues. O tal vez quiere ser contada de una forma diferente a la mía. Bueno, ni siquiera tal vez, de seguro quiere ser contada diferente a la mía. Creo que esa sea mi conclusión. Me agrada como el tema de poder revisar un tema de personalidades. Para mí justo es eso, el guión de tu, bueno, no el guión, como la caracterización de tu personaje,
y pues se me hace padre como poder hacer consciente esta parte. Sí, a mí también me gusta todo esto de los arquetipos y de que cada quien tiene un estilo o un tipo de personalidad. Y estoy de acuerdo con esa parte de moldear nuestra personalidad de acuerdo a quién queremos ser y cómo nos queremos mostrar, pero siempre como para aprender y crecer y ser mejor persona. Y para mí hay como que 3 temas, ¿no? En cuestión de personalidad, que es la perspectiva, la responsabilidad y la empatía. Como que ahí lo resumo, ¿no? Sí, está padre que yo soy Escorpio, que soy Enneagrama 4, que soy mediador en las 16 personalidades y bla, bla, bla. Pero yo con esto, ¿qué puedo hacer para precisamente estas cualidades de esos, hacerlas crecer todavía y hacer mejor para el bien mío y el bien de la comunidad? Y también las áreas de oportunidad, pues, ¿qué puedo hacer para crecerla, para modificarlas y poder aprender y crecer? Y también respetar la perspectiva y la personalidad de las otras personas, tomando esta responsabilidad mía. Entonces creo que ahí concluye todo lo que hablamos. Está padre, está padre. ¿Tú? Ok. Y a ver, invitada, Ay, por invitada. favor. La invitada, ok, concuerdo más con Vero que con Pablo. Con Pablo tengo un par de diferencias Dale. y tienen que ver con esta parte de lo que el otro me dice. Creo que, y eso es importante para desarrollar una buena empatía, es darme cuenta que todas las diferencias del otro dicen algo de mí. Okay. Y entonces, eso también ayuda a cambiar mis narrativas y decir, ok, yo soy de una manera, el otro es de otra, pero que el otro sea de otra muestra algo de mí que estoy negando, algo de esta parte de mi personalidad que no dejo ser por estar encasillada en mi máscara, en mi personaje, de que yo soy la linda, Claro. buena persona, la no sé qué, pero claro que dentro de mí hay una villana, una meretriz, una no sé qué, que entonces no empata con estas características de esta otra persona y me lo está reflejando, pero también tiene que ver conmigo. Entonces, coincido con lo que ambos dicen, solamente agregaría esta parte y pues decirles que los espero que me inviten otra vez para más tortugas y más tinto y plática chida y mordidas de lica. Así que muy bien. Gracias. Claro que va a Muchas haber, gracias por la invitación y por estarnos escuchando. claro que va a haber una segunda invitación y hasta una tercera y cuarta, quinta. Sí, pues está padre, o sea, la verdad es que, pues gracias, o sea, disfruto que disfrutes y me agrada y espero que ustedes también estén disfrutando de escucharnos y de checar qué onda y revisar justo lo mismo pues con ustedes de qué es lo que pudieron tomar de acá, lo que están o no de acuerdo y cómo pudieron, ojalá, y generar valor a través de pues, la plática que tuvimos, ¿no? Y hacer lo que siempre les pedimos, que se suscriban, que le den like, pero sobre todo que comenten aquí abajo, tanto en Spotify como en YouTube, todo lo que estamos hablando, porque lo que queremos precisamente es eso, conectar con ustedes y empezar esta pues discusión o estas diferencias de opiniones entre todos. Así es que pues bueno, muchísimas gracias amiga, gracias Bessie, y nos vemos en el próximo. Gracias, bye. Chao.